días tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de propiedades de la integral definida de la clase de matemáticas. Una de las primeras propiedades que vamos a ver trata sobre los límites de integración. Si recuerdan, en la definición de integral habíamos hecho la suposición de que estábamos integrando en el intervalo AB, donde A es menor a B. Pero la definición como límite de suma de Riemann sigue teniendo sentido aun cuando A sea mayor a B. Si hacemos este cambio, lo único que cambia en la definición de suma de Riemann es delta X. Delta X será B menos A sobre N. Y aquí delta X sería A menos B sobre N, lo cual sería el negativo de B menos A entre N. Entonces, debido a esto de aquí, es que la integral de B a A de f de x es el negativo de la integral de A a B de f de x de x. Otra propiedad más de los límites de integración es el caso en el que A es igual a B. Así nuestro intervalo de integración se reduce a un solo punto. Estamos diciendo que vamos a integrar desde A hasta B, pero A y B coinciden, es decir, es la integral de A de f de x de x. Y esto para cualquier función siempre vale 0. Otra de las propiedades de la integral es la integral de una constante. Para las siguientes propiedades vamos a considerar que tenemos una constante denotada por la letra k y vamos a pensar que tenemos dos funciones f y g que son continuas. Así que para esto se van a cumplir las siguientes propiedades. En primer lugar, la integral de a a b de una constante va a ser la constante por la longitud del intervalo. Segundo, la integral de a a b de una suma de funciones es la suma de las integrales, y la integral de una resta de funciones es la resta de las integrales. Eso es lo que estamos abreviando aquí con este signo más menos. Así que cuando tengamos, por ejemplo, una suma de funciones y la tengamos que integrar, podemos integrar primero una función, luego la otra función y sumar esto. Y de manera similar cuando tengamos una resta. La siguiente propiedad nos habla de la integral de una constante por una función. Y resulta que cuando tenemos que integrar el producto de una constante por una función, la constante puede salir de la integral. Así, la integral de a a b de k por f de x es lo mismo que k por la integral de a a b de f de x de x. La siguiente propiedad nos dice que si tenemos un número c que está entre a y b, donde se cumplen estas desigualdades estrictas, podemos partir el intervalo de integración de la siguiente manera. La integral de a a b de f de x va a ser lo mismo que la integral de a a c de f de x más la integral de c a b de f de x. Y esto se puede apreciar gráficamente como sigue. Aquí tenemos la función f de x, la queremos integrar en el intervalo a b. C es un número que está entre a y b. Y lo que estamos diciendo en esta propiedad es que
el área siguiente que estamos diciendo es que toda esta área que está aquí debajo de la curva la podemos separar en dos partes. Podemos separar en esta área que queda de este lado y esta otra área que queda de este lado. Si sumamos las dos áreas, pues nos debe dar lo mismo que si calculamos toda esta área. Esa es la idea de esta propiedad. Vamos a utilizar las propiedades para evaluar la siguiente integral. Vamos a integrar de 0 a 1 4 más 3x al cuadrado de x. Bueno, vamos a aplicar las propiedades de la integral definida para evaluar esta integral. Así que esta es la integral que teníamos. La primera propiedad que vamos a aplicar va a ser la propiedad 2. Tenemos una suma de funciones. Estamos sumando el 4 con 3x al cuadrado y vamos a aplicar la propiedad 2 y esta propiedad nos va a permitir escribir esta integral como la suma de estas dos integrales. Ahora podemos aplicar la propiedad 1 al primer término, a este de aquí, porque tenemos la integral de una constante. Y la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo. El segundo término no se le ha hecho ningún cambio. Ahora vamos a aplicar la propiedad 3 al segundo término porque teníamos una constante por una función. Así el 3 puede salir de la integral y nos queda la integral de 0 a 1 de x al cuadrado de x. Anteriormente ya habíamos calculado esta integral. Espero recuerden que la integral de 0 a 1 de x al cuadrado de x nos dio 1/3. Si sustituimos este resultado en la integral de arriba, tenemos que la integral de 0 a 1 de 4 más 3x al cuadrado de x es 4 más 3 por 1/3 y esto nos da 5. Y así concluimos este ejemplo. Vamos a continuar ahora con las propiedades de comparación de la integral. Si f de x es mayor o igual a 0, cuando tomamos x en el intervalo a b, entonces la integral de a a b de f de x también es mayor o igual a 0. La siguiente propiedad nos permite comparar dos funciones y sus integrales. Así que si una función es mayor o igual a otra en el intervalo en el que vamos a integrar, esta misma propiedad la conservan las integrales. Así la integral de a a b de f de x es mayor o igual que la integral de a a b de g de x de x. La tercera propiedad nos dice que si nuestra función f de x está acotada por abajo por m minúscula y acotada por arriba por m mayúscula, para las x que están en el intervalo de integración, entonces si aplicáramos las propiedades anteriores, tendríamos que se cumple la siguiente condición para la integral de la función f de x en el intervalo a b. Resulta que queda acotada por abajo por m minúscula por la longitud del intervalo y por arriba por m mayúscula por la longitud del intervalo. Y bueno, hasta aquí llegamos con las propiedades de la integral. Espero les sea de utilidad. Si tienen dudas, háganmelas saber y continuamos la próxima. Hasta luego.